Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la doctora Araceli, al doctor Pepe, al doctor Fernando. Gracias por su participación en esta jornada de salud mental y sueño. Y para tratar de englobar todo lo que se ha hablado relacionado con la importancia del buen dormir y la salud mental asociada al sueño, pues vamos a tratar este tema que es importante, que es el impacto de los tratamientos farmacológicos sobre la salud mental para el descanso y el desarrollo de trastornos de sueño. Si bien entendemos que los fármacos son una parte importante de las medidas terapéuticas en trastornos mentales y en trastornos de sueño, debemos reconocer que tienen ciertas limitaciones que nos pueden generar algunos problemas, sobre todo en eh, en el seguimiento, en el planteamiento y en la regulación de los mecanismos que van a generar insomnio, de los mecanismos que van a generar hipersomnolencia diurna. Bueno, como sabemos, los trastornos mentales están condicionando el empleo de fármacos que van a tener una misma red de aplicación terapéutica que comparten en muchos casos con las redes de integración de sueño y de vigilia. Por eso los efectos colaterales de los fármacos tienen como principales manifestaciones o hipersomnolencia diurna por un lado o insomnio por otro lado. En ocasiones pueden complicar trastornos preexistentes de sueño que si no identificamos correctamente podríamos complicar al seguir aplicando tratamientos farmacológicos, ¿no? Entonces, hay que reconocer que el sueño es un regulador emocional. Si nosotros tenemos la comprensión de que la integración correcta de las diferentes etapas de sueño en cada uno de nosotros tiene un valor importante en la regulación del estado de ánimo, en la regulación de las funciones mentales en general, pues debemos también reconocer que el sueño es parte fundamental de esta regulación y de evitar que existan trastornos mentales, especialmente si el sueño se integra correctamente en las etapas más profundas de sueño. Ya mencionaban la doctora Araceli, la doctora Joali, inicio, que la integración de sueño en estas cuatro etapas que reconocemos actualmente debe ser fundamental para poder integrar los mecanismos de reparación que están participando en la generación del equilibrio o la homeostasis funcional cerebral. Si alguna de estas etapas está integrándose más que otra, o hay etapas que no se integran suficientemente, por ejemplo, las etapas de sueño profundo N3 y REM, podríamos empezar a tener problemas en el restablecimiento de esta homeostasis fundamental para el adecuado funcionamiento del sueño. Entre otros problemas, fallas en el sistema linfático, que es un sistema especializado de limpieza del cerebro, fallas en la síntesis de neurotransmisores, ambos que ocurren de manera mucho más presente en las etapas de sueño de ondas lentas o sueño N3, o bien problemas cognitivos, problemas de aprendizaje, problemas de memoria, cuando teniendo una disminución importante de la integración del sueño REM o MOR, que se conoce como la etapa de sueño de las funciones mnésicas, de las funciones de memoria, de aprendizaje y de conocimiento, que pueden verse afectadas severamente, ya sea por la patología mental, por la patología de sueño o por el efecto del secundario de los fármacos que aplicamos para atender las anteriores. Y ya entrando en materia, ¿cómo afectan los antidepresivos en el sueño? Ya mencionaba el doctor Garza que haciendo una adecuada selección de los casos de depresión, algunos casos de esquizofrenia, ansiedad e insomnio, pues las indicaciones para antidepresivos pueden estar bien indicadas desde el punto de vista terapéutico.
Lo que no debemos dejar de observar es que el efecto colateral asociado al inicio de estos tratamientos puede interrumpir la integración de etapas muy importantes de sueño, especialmente el sueño REM. Otro grupo de trastornos asociados a la ingesta de fármacos que puedan llevar a una limitada integración del sueño de ondas lentas es el uso de los antidepresivos tricíclicos, que pueden dar parcialmente un sueño profundo. Es decir, debemos conocer el efecto colateral de estos grupos de fármacos para saber cuál nos puede ayudar mejor en evitar desorganización de la arquitectura del sueño. En esta tabla podemos ver, comparando el tiempo de sueño con la profundidad de sueño, cómo nos afectan los diferentes grupos de fármacos. Miren, integrar el sueño, ustedes saben que la latencia del sueño es este tiempo que nos toma en quedarnos dormidos, medido en minutos, cuando nos disponemos a dormir en condiciones aptas para dormir. Bueno, vemos que lo normal debería ser menos de 20 minutos, pero cuando comparamos los diferentes grupos de fármacos y cuando comparamos qué tan profundo podemos llegar a dormir empleando esos fármacos, vemos que tanto los ansiolíticos y los sedantes hipnóticos nos pueden ayudar a tener una latencia al sueño corta. Sin embargo, nos pueden reducir el sueño profundo, ¿no? En el caso de los nos pueden generar un efecto paradójico y podemos llegar a presentar una latencia al sueño más alargada. Y eso no va a significar que mejore la integración del sueño profundo. Es decir, en general, el empleo de fármacos nos va a servir para mejorar la latencia del sueño, puede mejorar el tiempo total de sueño, pero va a reducir el tiempo total de sueño en etapas profundas, ondas lentas, N3 y sueño REM. ¿Qué pasa con los antipsicóticos y los estabilizadores del ánimo? Van a prolongar el sueño total, pero mucho ojo, lo prolongan a expensas de incremento de sueño ligero. Y este fenómeno que sucede mucho con el empleo de antipsicóticos y con prescripciones que se ponen de repente de moda, en donde se emplea directamente un antipsicótico cuando vemos casos de pacientes con insomnio refractario, pues entonces lo que estamos haciendo es sí ayudarle rápidamente a dormir al paciente, pero no en etapas profundas de sueño. Y eventualmente esta alteración en la integración de etapas profundas le va a dar efectos colaterales negativos. Alteraciones en la memoria, como ya mencionamos, alteraciones en los mecanismos de limpieza cerebral, realmente con este grupo de fármacos, que es muy claro en casos de seguimiento a largo plazo. Bueno, ¿qué otros trastornos de sueño nos pueden producir el empleo de fármacos o de otras medidas terapéuticas para atender trastornos mentales o trastornos de sueño? Pues nos pueden generar insomnio. Ya mencionamos el caso de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Nos pueden generar hipersomnia en el caso de los antipsicóticos, o nos pueden generar parasomnias en el caso de algunos antidepresivos. Por ejemplo, el trastorno conductual del sueño amor, que es esta cosa tan curiosa en donde estamos actuando nuestros sueños porque la inhibición de la actividad motora que se da en la unión del bulbo con la médula espinal a través de la liberación de un neurotransmisor que se llama glicina, si no se bloquea, entonces la señal motora que se genera en las ensoñaciones, en los sueños, se va a expresar. Hay causas primarias y hay causas secundarias. Dentro de las causas secundarias está el uso de antidepresivos, especialmente la sertralina. Entonces, si ustedes identifican que hay un paciente que toma antidepresivos, especialmente sertralina, y tiene trastorno conductual del sueño amor, o que actúa a los sueños, pues sospechen que seguramente la causa es ese fármaco. Debemos tener
estrategias entonces importantes de abordaje para el adecuado dosificación, la adecuada aplicación, es decir, emplear criterios de cronoterapia para dar el medicamento en el mejor momento y sobre todo agrupar, como ya lo decía la doctora Araceli, técnicas que integren una terapéutica multidisciplinaria, en donde podamos, sí, indicar los fármacos, los especialistas que debemos prescribir, sí, solicitar intervención cognitivo-conductual para insomnio o para el caso que se requiera. Podríamos agregar sobre todo para evitar efectos colaterales y lo que ya decía también el doctor Garza, la educación en sueño. Si integramos este abordaje de manera multidisciplinaria y colaborativa, podríamos encontrar un equilibrio entre el manejo del paciente, su problemática y la integración correcta de su sueño. Hay que ver este abordaje en una perspectiva social. Si tenemos un uso indiscriminado de psicofármacos, esto nos va a generar fatiga, dependencia y mal descanso. Se vuelve un círculo vicioso que tenemos que romper oportunamente para evitar casos de dependencia o adicción importantes que pueden tener pacientes que no tienen una vigilancia a mediano y largo plazo del uso de sus medicamentos. Y hay que decirlo, no hay salud mental sin sueño saludable. Y vemos en esta tablita que la calidad de sueño por grupo de fármacos, aplicando el cuestionario de calidad de sueño de Pittsburgh, puede darnos datos interesantes. Y vemos que no es que sea mala, sino que es de mala a muy mala la calidad de sueño en prescripciones de fármacos, que vamos desde antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos, hasta el punto de corte de validación o de, digamos, afectación de pacientes que emplean fármacos, sobre todo de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, a pesar de que puedan estar indicados, sí hay que estar vigilando en qué momento pueden convertirse en un problema significativo si evaluamos la calidad de sueño en estos pacientes. Ahora, ¿existe el fármaco ideal? ¿Podemos dar un fármaco que de verdad nos resuelva el problema, como si hubiera alguno que estabilizara todos los mecanismos que están implicados? Mecanismos, me refiero a mecanismos neurofuncionales que están implicados en el equilibrio o la homeostasis de generación de sueño y de vigilia. Pues ese fármaco tendría que ser, que contener estos puntos, que induzca rápidamente y de forma segura el sueño, que preserve la arquitectura de sueño, ahí ya nos tropezamos dos veces, que mantiene o que mantenga el sueño y que prevenga despertares repetidos por periodos que sean mayores de 7 a 8 horas, es decir, que nos hagan mantener estable el sueño en ese periodo de tiempo, que no induzca efectos residuales a la siguiente, que tenga pocas interacciones con otras drogas o fármacos, que no produzca dependencia ni tolerancia o abstinencia, que no produzca insomnio de rebote, que sea seguro en caso de sobredosis y que tenga un bajo costo. ¿Conocen algún fármaco que cubra esto? Me parece que no. Y la visión de que se busque intencionalmente un medicamento que resuelva todo debe ser rechazada si la localizamos en pacientes, en la visión de la educación del paciente y también en la visión de la educación del terapeuta. Porque si el terapeuta le refuerza la idea de dependencia de un fármaco a un paciente, estamos equivocados y seguramente tendremos un fracaso. Bueno, ya les recuerdo el fármaco ideal. Ahora, la falla el primer fármaco. Ya se dio un primer fármaco, ahora hay que escoger un segundo que nos permita que la respuesta a la falla del primero sea viable, ¿no? Si el paciente queja del problema para ser, digamos, el receptor de un tratamiento particular,
pues deberíamos empezar con un fármaco que tenga una vida media un poco más larga. Si se queja de sedación residual, pues tendríamos que tener un fármaco con una vida media más corta. Habrá que revisar todos ellos, ¿no? Pero si no podemos mantener un tratamiento, también hay que tener cuidado de una suspensión de tratamiento farmacológico progresiva para evitar insomnio de rebote, y esto se puede reducir reduciendo la dosis ponderalmente en un 50% cada 1 o 2 días hasta llegar a eliminarlo, siempre con la vigilancia del terapeuta. Podemos generar síndrome de abstinencia si lo quitamos súbitamente. Podemos recurrir en el insomnio o en el trastorno que pudiéramos estar tratando, y la dosis y frecuencia de tomas deben irse reduciendo progresivamente. Puede requerir en algunos casos semanas o meses. Tenemos que comprometernos con la aplicación de esta terapia de reducción hasta el final el camino, porque si nos aburrimos o el paciente nos dice que ya no soporta, tendríamos que regresarnos 1 o 2 puntos antes. No debemos ser la razón que el paciente abandone su estrategia de suspensión de fármaco. Agregamos a esta intención de suspensión criterios de terapia cognitivo-conductual, estamos haciendo lo correcto, porque le vamos a dar herramientas al paciente para que pueda soportar la reducción del medicamento. Hay que considerar varias cosas. Hay que considerar que cuando demos tratamiento hay que intentar mantener la dosis más baja posible, ¿no? Y si va a retirar el tratamiento, pues ya dijimos que hay que dar terapia cognitivo-conductual. Esta terapia debe ser adecuada para cada paciente, ¿no? Y el concepto que debemos mantener y buscar el acompañamiento terapéutico y el seguimiento, como monitorizando los efectos adversos que pueda tener tanto por el fármaco como por la supresión del mismo, la presencia de nuevos síntomas o bien la exacerbación de otros problemas o comorbilidades. Eso lo tenemos que hacer acompañando al paciente. Si fallan los fármacos y sentimos que ya no hay nada que hacer, pues sí, hay que ver más allá de lo evidente, como decía Leono, ¿no? Hay que ver el patrón de síntomas, hay que ver cuál es el objetivo del tratamiento o de los tratamientos, hay que ver cómo le fue al paciente en tratamientos previos, ¿no? Y hay que considerar también la preferencia del paciente, si él quiere seguir tomando tabletas, si quiere experimentar otro tipo de terapias, si quiere de plano hospitalizarse para poder mejorar rápido, pues hay que considerar si él es viable para el caso. Hay que considerar, por supuesto, el costo, porque este grupo de fármacos lamentablemente tiene costos elevados, ¿no? Hay que ver si lo que vamos a agregar va a tener interacción con otros fármacos o con otras comorbilidades que pueda tener el paciente. Pongo un ejemplo: si vamos a empezar a dar ansiolíticos o que tienen un efecto relajante muscular y el paciente tiene apnea del sueño, le vamos a complicar la apnea del sueño. Entonces, hay que considerar esos problemas, ¿no? Y por supuesto, valorar los efectos secundarios. Afortunadamente, no solo hay fármacos, también hay estrategias que van de la mano y que si tenemos una visión integral responde la calidad de vida de un ser humano que tiene un problema mental o un problema de sueño, pues hay que hacerle todo lo que tengamos a la mano, y sobre todo guiándolo hacia la búsqueda y el encuentro de un experto. Porque bueno, hay mucha gente que le echa ganas, pero la verdad es que hay que aplicar la máxima que dice que zapatero a tus zapatos, y si no somos capaces de resolver al paciente, pues no nos lo quedemos. Tenemos la responsabilidad de ayudarle al paciente y no solo ayudarnos. Bueno, ¿qué dice el mindfulness? Es un acto intencional de conciencia del momento presente sin apego a un resultado. Es el estar aquí y el ahora, tener una mente que esté donde esté el cuerpo sin esperar nada, ¿no? Parece difícil, ¿no? Incluye elementos de conciencia que son estar atento a tus pensamientos y autocompasión, no hacer de tus pensamientos algo punitivo. Probablemente necesites ayuda para entender que no eres culpable necesariamente de tus pensamientos.
Algunas cualidades o principios incluyen no juzgar, tener paciencia, no esforzarse demasiado, soltar, aprender a aceptar, pero no darse por vencido, que son cosas diferentes, y confiar en uno mismo. Bueno, ¿cómo se puede conseguir? Fijar la atención en la respiración. Se los leo textual y a ver si me siguen para ver si lo pueden sentir, porque a veces estamos muy estresados todos. Fijarnos en cómo entra y cómo sale por nuestra nariz el aire, cómo se percibe el aire en el labio superior, como una brisa, cómo baja y sube el pecho con la respiración, o cómo se encoge el estómago con la inspiración y se expande con la expiración. ¿Lo sintieron? Quienes lo hicieron, bien por ustedes. Ahora, el escáner corporal, ¿qué hay que hacer? Hay que fijar nuestra atención en las distintas partes de nuestro cuerpo, siendo conscientes de las sensaciones que percibimos en él y el estado en el que se encuentra. Hay que hacer ese ejercicio también en donde estén un poco los ojos y traten de identificar qué es lo que siente cada parte de su cuerpo. Acomódense si es necesario, estírense si es necesario, pero identifiquen qué es lo que les está generando un distractor por malestar. Y en este caso se aconseja practicar estos ejercicios a diario para instaurarlo como una rutina propia y conseguir así un mayor beneficio cerebral y físico. La acupuntura, bueno, es una alternativa, ¿no? A pesar de los avances alentadores en los campos de la genética y la neurobiología, seguimos dependiendo en ese porcentaje importante de falla terapéutica, que es casi el 50%, de alternativas terapéuticas que nos ayuden a resolver los problemas mentales y la acupuntura puede ser una alternativa. La patogenia del insomnio, por ejemplo, sigue siendo pues un poco desconocida para la medicina moderna y el tratamiento farmacológico del insomnio se ha considerado limitado, hasta 50% de fracaso, ¿no? Esto nos lleva a generar dependencia y resistencia a los fármacos. Surge entonces la posibilidad de la medicina alternativa. Otra alternativa es la herbolaria, y aquí hay quizás más análisis científicos al respecto. Por ejemplo, la melisa o lemon balm es originaria de Asia y Europa Central, se consume en cápsulas, extractos o infusiones. Comparando la melisa y midiendo el tiempo total de sueño y la latencia del sueño, comparándola con una benzodiazepina como el diazepam, aquí se observa para la latencia del sueño, perdón, para la duración, el tiempo total de sueño, vemos que comparado con el control, a dosis que van incrementándose hasta llegar a una dosis de 800 miligramos por kilo, se compara un efecto para la duración del sueño similar al del diazepam. Y para la latencia del sueño, aquí un control, cómo se va reduciendo hasta llegar a un punto parecido al del diazepam con 800 miligramos por kilo. La lavanda dula anguifólica o lavanda es originaria de Europa, se consume como infusión, aceite, ungüento, vaporizaciones. Si uno abusa puede provocar cefalea, náuseas, vómitos. No se recomienda en pacientes con trastornos neurológicos, especialmente pacientes con falla hepática por el metabolismo que tiene hepático esta planta, ¿no? Puede también en dosis elevadas síntomas gastrointestinales. Igual que con la pasiflora, se comparó la lavanda contra el diazepam en latencia al sueño y en duración de sueño. Y en la latencia al sueño se fue reduciendo el tiempo para dormir, igual a 800 miligramos por kilo, y la duración del sueño también se incrementó, esta vez un poco menos comparando con diazepam. La lavanda puede incrementar en este estudio, Yang en el 2021, puede incrementar el sueño de ondas lentas, ¿no? Comparando contra controles. Y esto se puede graficar en un estudio polisomnográfico en donde vemos
que los controles con un sueño fragmentado y con una disminución del sueño N3 van a incrementar una vez que sea expuesto o estimulado. En este caso fue un estímulo olfativo de, de esta hierba, de la lavanda. Entonces, como ustedes pueden observar, hay evidencia de que puede funcionar, es algo alternativo y hay que vigilarlo como cualquier intervención. Ya habló la doctora Joali de la regulación de la flora intestinal y aquí me estaría diciendo, no se dice flora, se dice microbiota, pero bueno, lo pongo así porque así venía la imagen y quería mostrárselas de esta manera. Pues únicamente reforzar cuando aumenta la diversidad microbiana en el intestino, los lactobacilos y los bifidobacterios y bacteroidetes, al actuar de manera similar a los prebióticos, regulan la integración de sueño a través de la síntesis, se han relacionado negativamente con la fragmentación de sueño y se han asociado favorablemente con la eficiencia del sueño y el tiempo total de sueño. Las Triandas quinensis, por sus siglas de su nombre científico, puede aumentar significativamente la abundancia y la diversidad de la microbiota. Y una disbiosis, esto es un desequilibrio en la microbiota intestinal, puede generar un entorno microbiano que puede entonces que el tratamiento con trastornos de sueño, la eficacia eh, es limitada hasta un 30 y un 50%, y pues esto puede justificar el empleo de las terapias previas. Otra alternativa, les decía, es la neuromodulación no invasiva como una tecnoterapia alternativa. Y la neuromodulación, rápidamente les explico, es un mecanismo funcional, fisiológico, que ocurre en todo momento. No es que sea algo que nos aplicamos de fuera. Nuestras redes neuronales actúan en un equilibrio continuo de activación e inactivación y eso mantiene una estabilidad o una formación de funciones equilibrada o homeostática. La activación puede ser regulada si se exacerba por la inhibición y viceversa. Y esto solamente en un punto cerebral, sino a través de todas las regiones del cerebro. El equilibrio de la actividad y la neuromodulación para la activación y la inhibición representa el equilibrio mental del equilibrio cerebral y el equilibrio para la estabilidad en trastornos de sueño. Pero cuando este equilibrio se rompe, entonces somos susceptibles a poder recibir alternativas terapéuticas. ¿Qué nos provoca la ruptura de este equilibrio? Somnolencia excesiva diurna, insomnio y eventos asociados al sueño, movimientos anormales, parasomnias, alteraciones del estado de conciencia, etcétera, que forman parte del abanico de síntomas, trastornos de sueño y de los trastornos mentales. Los objetivos del tratamiento con estimulación o con neuromodulación cerebral no invasiva es mejorar la calidad y la cantidad de sueño, reducir la latencia y los despertares, incrementar el tiempo total de sueño y mejorar las repercusiones diurnas. ¿Se acuerdan del fármaco ideal? Pues a lo mejor no existe. A lo mejor existe la combinación ideal de medidas para mejorar la condición del funcionamiento cerebral. Podemos hablar de una anatomía del sueño y de una fisiología del sueño. Y entonces, como la anatomía y la fisiología del sueño están ligadas directamente con estructuras que promueven el equilibrio entre el sueño y la vigilia, podemos neuromodular esas funciones cuando están desequilibradas, neuromodulación cerebral no invasiva. Y tenemos algunos datos que marcan esa evidencia, en donde hemos participado desde hace ya más, casi ya 20 años. Y en uno de los protocolos que hicimos desde hace muchos años, este fue en 2011, lo publicamos en Sleep Medicine, es el estudio del tratamiento de pacientes epilépticos con epilepsia focal
con neuromodulación, en este caso estimulación magnética transcranial de baja frecuencia, ¿no? Aplicamos la escala de QOLI. La escala de QOLI es una evaluación de múltiples ítems que evalúan la calidad de algunos puntos importantes que padecen los pacientes epilépticos, como son la preocupación por las crisis, la calidad de vida, el bienestar emocional, la energía o la fatiga, funcionamiento cognitivo, efectos secundarios de sus medicamentos y el funcionamiento social. Entre más bajo es el QOLI, peor es su calidad de vida. Y aquí lo vemos en este comparativo de controles contra pacientes epilépticos. Bueno, ¿qué encontramos? Hicimos más de 40,000 pulsos en pacientes con epilepsia focal, todos hombres, militares con lesiones focales que les provocaron epilepsia. Hicimos un estudio de sueño basal, hicimos una intervención con estimulación magnética, 40,000 pulsos en la zona donde se originaban las descargas, y medimos un segundo estudio de sueño para evaluar las condiciones de los parámetros objetivos de la calidad de sueño, como el tiempo total de sueño. Antes de la estimulación magnética en estos pacientes teníamos un tiempo total de sueño alrededor de 300 minutos, pero después de la estimulación rebasamos los 400 minutos, una diferencia significativa. El tiempo total de sueño, en consecuencia, no solamente en tiempo, sino en el porcentaje con la medición de las medias y de todo este grupo, que fueron 50 pacientes, observamos que posterior a el tiempo total de vigilia, quiero decir, posterior a la estimulación, se redujo el tiempo de vigilia posterior a la estimulación magnética. Otro marcador importante es la latencia del sueño. La latencia del sueño, ya lo dijimos, es el tiempo que tarda un paciente cuando está dispuesto a dormir, o una persona cuando está dispuesta a dormir, y debe ser de menos de 20 minutos. Estos pacientes tenían hasta más de 50 minutos en quedarse dormidos, y posterior a la estimulación, les comentaba que después de la estimulación magnética redujimos el tiempo total de sueño, aumentamos el tiempo total de sueño, redujimos el tiempo de vigilia, la latencia del sueño se redujo y la eficiencia del sueño mejoró. Vamos a ver algunos metaanálisis ya para las conclusiones. Bueno, nos vamos a las conclusiones porque se eliminó. Bueno, ya vimos que el tratamiento farmacológico de los trastornos de sueño y los trastornos mentales puede tener una eficacia limitada hasta el 50%. La evidencia del empleo de fármacos demuestra resultados inferiores a la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, quizás la mejor indicación de fármacos sea el insomnio agudo y en tratamiento transitorio, nunca más de 30 días. Se deben vigilar estrechamente los efectos colaterales y las condiciones del paciente. Y existen terapias alternativas, valeriana, melisa, lavanda, son las únicas sustancias activas en las que se ha comprobado efecto hipnótico. La acupuntura, el mindfulness tienen resultados limitados, y la neuromodulación cerebral no invasiva representa una alternativa prometedora para el manejo de insomnio en casos de trastornos de sueño y mentales, sin efectos colaterales como lo tienen los fármacos. Pues hasta aquí la presentación. Muchas gracias y perdón por la falla de conexión.